Bueno, en esta mañana, estas lecturas que han sido leídas, escuchadas, son las que nos marca el leccionario. Y voy a tocar de paso el Evangelio y Romanos, pero me voy a centrar un poco más en la narrativa, la perícopa de Génesis 21, 8 al 21. Un poco continuando con la reflexión del domingo pasado, en el que se nos muestra ese Dios de gracia, de misericordia, el Dios que oye, que ve y que habla a todos. A un hombre rico, como Abraham, pero a un vulnerable, o a una vulnerable como Agar. Y es que la gracia y la misericordia de Dios se han mostrado a lo largo de la historia humana. Esta historia podíamos ubicarla 3000 años antes de Cristo y allí hemos escuchado y leído que estamos ante una escena bastante incómoda. La promesa que se celebra en ese centro de esa tienda de Abraham también produce expulsión en la periferia, digamos. Esa fiesta del destete de ese hijo de la promesa de Isaac, que el domingo pasado veíamos que causó risa, una risa interesante a Sara. Y aquí estamos ahora ya a los 3 años de nacido Isaac, que era la fiesta del destete que celebraban los israelíes, y esa fiesta termina con Agar e Ismael empujados al desierto. Y allí, fuera del centro de la gracia, diríamos, pero que no lo es, ahora vemos, fuera de la promesa, la Escritura, la palabra nos vuelve a decir una verdad decisiva. Dios también habita la historia de las personas desplazadas, de las periferias. El verso 9 nos dice que Sara se dio cuenta de que Ismael, un adolescente ya, se burlaba de su hijo, Isaac, y su percepción se vuelve una sentencia. El conflicto no aparece como un detalle doméstico, simplemente, sino también como un choque de futuro, porque está ahí de por medio la herencia, quién permanece, la promesa. Y nos narra este capítulo que Abraham se angustia, porque Ismael también es su hijo. Pero aquí también Dios le habla y le dice: no te preocupes, Ismael también estará o está en el cuidado de Dios. De él haré también una gran nación. Y aquí vemos entonces esa tensión en el texto. Dios no le dice a Abraham que permanezca su hijo allí. Dios como que le da a entender que vale, que tiene que escuchar a Sara, y se lo dice. Y aquí repito, la fidelidad de Dios no se rige, diríamos en este contexto, por herencias humanas, para el que queda fuera del linaje, sino todos estamos bajo su cuidado divino. Se nos dice de Agar, si pensamos en esta mujer, que es egipcia, por lo tanto extranjera para los ojos de Sara y de Abraham, es esclava, es mujer. Por lo tanto, no interesa. Dice un teólogo, Eduardo de la Serna, que bajo esa perspectiva histórico-cultural, las costumbres de la antigüedad era que las siervas no contaban, no se tomaba en cuenta su opinión, y no solo en la cultura israelí, sino en todas las culturas. Pero además, la decisión que vemos en el capítulo 16, capítulos anteriores, de Sara de darle a esta sierva a su marido,
Era como bastante tolerado y aceptable, ¿no?, en esa cultura. Las siervas eran entregadas a los esposos para la gestación subrogada. Ojo, entonces los vientres de alquiler no es una práctica nueva. Hay otros ejemplos en la escritura de ello. Pero aquí está una esclava en este capítulo ya, que Abraham la va a despedir, la va a liberar. Pero ¿cómo la va a liberar? ¿Con una buena dote? ¿Pagando todos los años de servicio? No, la va a abandonar a su suerte, y diríamos a su muerte. En pleno desierto con un hijo, con su hijo. Ese rico Abraham, ¿cuánto le da y qué le da para su sustento? Solo pan y un odre de agua. Estábamos en que este hombre rico Abraham, que era temeroso de Dios, ¿no? ¿Tenía fe? Sí, pero como que un poco, no sé, acá, ¿no? Como se dice, no sé cómo decir vosotros. Y además no obró pensando en ese hijo que era de él también. Dice la palabra aquí en el verso 14, solo pan y un odre de agua. Bastante escaso para el desierto, ¿no? Porque el agua es vital en ese medio climático. Y entonces la muerte parecía inminente. Así Agar es despedida junto con su hijo sin alojamiento futuro, sin estabilidad, y no parece importarle a sus amos. Sin embargo, Dios sí que ve, Dios que mira, Dios que nadie le es invisible ante sus ojos, ante esta situación que podríamos decirle hoy día clasista, racista, etcétera, misógina. Aquí se muestra una grieta teológica por donde se asoma el corazón de Dios. Fijaos qué grandioso. Ese hilo conductor de la Biblia, la gracia de Dios mostrada en Cristo, su amor, el que está pendiente, ese Dios de provisión de lo que nos pasa, y especialmente a esta mujer vulnerable, totalmente desprotegida y sin poder desahogarse con nadie seguramente, ni tener el apoyo de nadie. Nos da a entender estos relatos, al menos el capítulo 16 y que nadie le habla a Agar, nadie la toma en cuenta, ella tampoco habla con nadie, quizás solo con su hijo y cuando se lo dejaban ver, porque cuando Abraham la despide, le dice, le entregó al niño, como que el niño estaba aparte, cuidado, como ya sabemos por la historia, ¿no? Los hijos de los ricos poco veían a las madres, y más si estas eran pobres en desventaja. Pero Dios sí que le habla, Dios sí que dialoga con ella. El verso 17 dice, cuando Dios oyó al niño sollozar, que era llanto, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, o le preguntó, ¿qué te pasa, Agar? ¿Qué te pasa? No temas, Dios ve el corazón, ¿no? Agar llora, está llorando por lo visto, está alejada de su hijo, en unas versiones dice como a un tiro de piedra, de arco de piedra, bastante, no sé, 100 metros, 200 metros, no sé. Porque dice, se nos ha acabado el agua, solo no quiero ver a mi hijo de cerca cuando muera.
solo les espera, pues eso, el final de sus vidas. Pero Dios aparece allí, no solo mirando, no solo escuchando el grito de dolor, sino que le da palabras de aliento y le indica acciones de vida. Por medio de un ángel, un mensajero. No temas. Qué palabras tan consoladoras. No hay por qué temer, Agar. Levántate y tómalo de la mano, dice el verso 18, que yo haré de él una gran nación. Levántate, Agar, no estés postrada, no estés ya decidida a dejar pasar la vida. Tómalo de la mano. Fijaos esas acciones de Dios, esas indicaciones de Dios. Tomar de la mano a alguien significa que yo soy fuerte, más que la persona a quien voy a acoger, el niño, una persona mayor. Tómalo, Agar. Y ya Agar, en el capítulo 16, le había llamado a Dios el Roí, el Dios que me ve, el Dios que me escucha. Y aquí Dios le está reafirmando su actuación frente a una injusticia, a la injusticia que ella le está tocando vivir, en pleno desierto, no estaba en un lugar paradisiaco, además. Y entonces, aquí este sitio no es solo geográfico, esa experiencia del desierto, sino es una experiencia límite para dos vidas. Porque cuando el agua se acaba en un desierto, pues lo que ella está previendo era la normalidad. Pero Dios da un giro allí, Dios escucha. Y Dios la vuelve, digamos, en sí. Dios se muestra cerca del que le necesita, del que ya está rendido, siempre cerca de nosotros también, aunque vaguemos en lugares desiertos, aunque las circunstancias de la vida en algunos momentos nos lleve a sentirnos como Agar. Y quizá junto, no solo solas las vidas, ¿no? Como sola, no era Agar sola, estaba también su hijo. Cuando pesa la familia también, los sistemas de poder que oprimen, que rechazan, que señalan. Y aquí, entonces, la fe de esta mujer no nace de una doctrina, no de un rito, no de un sistema, nace de un clamor. Porque ¿quién es en esta escena? ¿Quién clamaba? ¿Quién lloraba? El niño, el adolescente. Y no es magia, sino que Dios permite que Agar, no sé si está ahí el texto en la pantalla, de repente se le abran sus ojos y ve lo que ella por su llanto, por su desesperanza, no había visto. En pleno desierto hay un pozo. No lo ha puesto Anderson, pero bueno, lo recordáis, lo sabéis. El agua estaba allí, pero su temor, su terror, no le había permitido ver. Y también nos puede pasar a nosotros que nuestras miradas, quizá inclinadas, nuestras miradas centradas en las situaciones adversas, nos vuelve incapaces de ver la vida, de ver las respuestas, de ver el agua. Y aquí también nos muestra Dios algo grandioso para una esclava extranjera y para su hijo. Su futuro no queda cancelado por haber sido expulsado. El futuro de Agar con vida
y de su hijo Ismael no queda cancelado, por haber sido expulsados, sino que Dios le dio destrezas, siguió su vida, una vida normal en su momento, en su época. Si vamos ahora al texto de Romanos, nos habla del morir y del resucitar, como una metáfora, ya no vivir bajo una lógica vieja del pecado y de la muerte, sino bajo la vida nueva que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, el muerto por nosotros, el sepultado. Y ahí nos muestra esa lógica de la supervivencia. Cuando parecía inevitable, también en Adán todos mueren, dice Corintios, dice la palabra. De cierto morirás si coméis del fruto prohibido, dijo Dios, de este fruto, del árbol. Y el ser humano comió. Pero en Jesús se nos muestra esa promesa de esa agua como signo de resurrección a la vida y de resurrección cotidiana también, porque Dios es un Dios para aquí y para ahora, no solo para la vida futura. Si Jesús vive, dice, vosotros también viviréis. Pero a mí me gusta pensar, como dice Romanos 6, verso 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pero también está hablando en presente. Si hemos muerto, vivimos con Él. Hay un pozo inagotable en Jesús, lo sabemos. Hay un pozo que el Señor dijo, y bueno, eso sería otro tema sobre que ya hemos tocado también del agua, ¿no? Jesús como el agua de vida. Pero aquí, siguiendo esta metáfora y esta narrativa de Génesis, en esa concreción de que el agua sostiene la vida, también nos invita que como iglesia administremos y seamos conscientes y comprensivos por aquel que se acerca. Es aprender a ser comunidad pozo, un lugar donde alguien puede volver a beber, volver a respirar, volver a ver lo que no veía, volver a vivir. Y así nos los hace saber el texto de Romanos. Consideraos muertos al pecado, es decir, a todo lo negativo, a todo lo que esclaviza, a todo lo que me lleva a no importarme la vida del otro, al egoísmo, al egocentrismo, al narcisismo. Eso que ya estamos cansados de ver en el mundo hoy. Eso de saber que el 1% de la población mundial se queda con el 90% de la riqueza. Pero no solo es eso, no es solo la riqueza, es solo que con ello conlleva la violencia, la muerte, el sufrimiento, las injusticias. Pero hermanos, qué grandioso que la palabra nos invita a vivir con una ética distinta, con ojos distintos. El ser como Agar, que a través de Dios vio solución donde sin Dios ella no la veía, sin esa escucha a Dios no la veía. Si pensamos también en comunidad,
como Iglesia de Cristo, en términos cotidianos, es resistir, pues, esa lógica que normaliza expulsiones, violencias, dejar a la periferia a los que los demás para muchos no cuentan. Y la invitación, el llamado a vernos en el Jesús resucitado, en esa lógica de resurrección concreta, en acompañamiento, en hospitalidad, en la búsqueda y en la lucha por la justicia y el cuidado. Ser una iglesia terapéutica, nos dicen algunos pensadores biblistas. Una ética de cuidado también dice la interpretación feminista teológica. Nos debemos cuidar unos a otros, porque las ansiedades hay que también aprender a depositarlas en Dios. 1 Pedro 5:7. Depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Porque desde milenios, diríamos, está ahí evidente en la palabra lo que estamos mirando aquí en este relato, en esta historia concreta de Abraham, de Agar. El Salmo 145:15 dice: los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les das su alimento. Los ojos de Dios. También el ser humano mira a Dios, pero ojo, fijaos, no solo ser humano. Dice el verso 15: abres tu mano y sacias con tus favores a todo ser vivo. La ecología, el eco, hay muchos nombres para eco, ya hoy día, ¿no? Ecofeminismo, ecoteologismo, eco. Está dicho aquí en la palabra, desde milenios. Dios es el que, a manos abiertas, con su dádiva, sacia con sus favores a todo ser vivo. Todo ser vivo. Qué grandioso. Y hermanos, hermanas, que esa sea así, la base de nuestra fe en nuestro caminar diario, como comunidad del Señor, que recordemos y tengamos siempre presente a ese Dios de gracia, de misericordia, que no solo oye, ve, sino que nos habla, que se acerca con sus favores, que nos ayuda a ver más allá de las situaciones. Y se muestra ese Dios de futuro, ese Dios de esperanza. Como iglesia, no lo olvidemos, y en lo personal, les diría que ese Dios que abrió los ojos de Agar en el desierto, abra también nuestras miradas para ver la vida que brota donde nadie más la ve, y que encontremos agua en medio de la sequía y esperanza en medio del cansancio. Y que su gracia sepamos que nos acompaña siempre, siempre. Amén.